¿Cómo identificar a los pitotois? Son aves playeras, o sea, que podemos encontrarlas en el agua o cerca de ella. Buscan su alimento en los cuerpos de agua o entre la vegetación acuática. Se mueven en la orilla, en el fango o en aguas poco profundas. A estos playeros se los conoce con el nombre de pitotoi, ya que es lo que parecen decir con su vocalización más típica. En Argentina existen 3 especies de pitotoi: el pitotoi grande, el pitotoi chico y el pitotoi solitario. Cuando están juntos es más fácil, pero para muchos observadores es más complejo precisar la especie cuando están solos. Veamos otras características. Pertenecen al género Tringa, aves esbeltas, de pico, cuello y patas largas. Son limícolas, les gusta moverse entre la vegetación acuática, las orillas barrosas y aguas poco profundas. Son migradoras, nidifican en el hemisferio norte del continente americano y luego de su reproducción llegan al extremo sur a pasar la temporada no reproductiva. Un dato importante para diferenciarlos de otros playeros es el balanceo de cabeza y cuello, que simulan estar saludando. Comencemos a reconocer sus características para cuando los encontramos solos y no podemos compararlos. El pitotoi chico. Sus patas son de color amarillo. El criterio visual más útil para identificarlo es el pico. Tiene un pico recto y fino del mismo tamaño que su cabeza. Se lo puede observar solo, en parejas o grupos, casi siempre dentro de las aguas poco profundas, donde se alimentan de diminutos crustáceos y otros invertebrados acuáticos. Comparemos al pitotoi chico con otras especies de playeros. El pitotoi, de tamaño más grande, está junto a un playero zancudo, de 22 centímetros. Tiene cabeza con menor frente y pico largo curvado en la punta. También en la imagen está junto a un falaropo común, de 23 centímetros, de pico largo y fino. Finalmente escuchamos el reclamo de alarma. En esta otra escena, la comparación con un playerito pectoral. Vemos la diferencia de tamaño. El playerito solo tiene 18 centímetros y el pico algo curvo, mientras que el pitotoi, de 26 centímetros, presenta cabeza redondeada y un pico recto y fino. En esta toma podemos apreciar la cabeza bien redondeada y el pico fino, sin una diferencia de grosor tan marcada entre la base y el extremo. Otro criterio, que no es exclusivo, pero que puede ayudar, es el ángulo que se forma entre el pico y la frente. El pitotoi grande tiene una frente más aplanada, mientras que el chico tiene una frente más vertical, casi perpendicular con el pico. El pitotoi grande. Presente en cuerpos de agua dulce como en costas del mar, generalmente solitario. Tiene un pico entre 1.3 y 1.5 veces más largo que el ancho de su cabeza. Además, se curva ligeramente hacia arriba. El pico es de color oscuro con la base de color gris verdoso. La base del pico es más ancha, marcando mayor diferencia con el extremo. Las patas son de color amarillo. Podemos comparar el igual tamaño entre el largo del pico y el tarso. La diferencia de tamaño es evidente cuando están juntos, ya que el pitotoi grande mide 32 centímetros contra los 26 centímetros del pitotoi chico.
el pitotoy solitario. Se diferencia de los otros pitotoy por el menor tamaño, ya que mide solo 19 centímetros. Tiene un anillo ocular blanco, el pecho, el dorso y las timoneras son oscuras, contrastando con el vientre claro. Las patas son oliváceas. Prefiere moverse por cuerpos de agua con vegetación arbórea ribereña. En esta escena se alimentan juntos un pitotoy solitario y un pitotoy chico. Vemos las patas más oscuras, oliváceas, del pitotoy solitario y las patas amarillas del pitotoy chico. También podemos comparar el barrado negruzco bien marcado de las timoneras externas en el pitotoy solitario, a diferencia del pitotoy chico que presenta un barrado más fino. Ya hicimos un repaso con las características de cada especie y los criterios para poder identificarlos en el campo. Ahora vamos al desafío. Volvamos con las primeras imágenes del video. Aparecerán nuevamente las primeras 4 imágenes, con ejemplares distintos. El reto es identificarlos. ¡Vamos! Espero te haya parecido interesante el video y en adelante no solo puedas identificarlos como pitotoy a estas playeras, sino conocer su especie.